a la felicidad. En verdad un tema apasionante, queridos hermanos. Hoy hablaremos de los salmos, esos salmos inspirados por Dios. Ese libro, ese compendio de enseñanzas, de esa conversación que Dios quiso tener y poner en palabras humanas de adoración, Irlita, de súplica, de petición, de protección. Ahí lo vamos a ver con nuestra hermana Sor Ángela Cabrera. Hermana, Hermana Ángela. ¿cómo está, hermana Ángela? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes, un programa que hace tanto bien a la humanidad. Ay, qué linda. Y alegre de poder colaborar aquí también. ¿Lo ven allí en su comunidad, hermana? Claro que sí. Claro Ay, que qué sí. bueno, ¿les gusta? Claro que sí. La hermana Ángela es de la Congregación Misioneras Dominicas del Rosario. Exacto. ¿Dónde están ubicados ustedes? Bueno, yo vivo en Sabana Perdida. Ah, ok. Sí, en el barrio de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Mucha gente buena. Sí, mucha gente. Mándele buena. un saludo. Bueno, a tanta todas las gente linda. personas de Sabana Perdida, un gran abrazo y estamos aquí en Comunidad Cristiana también. Ok, Ay, qué qué lindo. bueno. ¿Tú sabías, Benito, que la hermana Ángela es teóloga Sí. con una especialidad en Biblia, pero una subespecialidad en los salmos? Wow. O sea, eso es como mucho, ¿no? Pregúntame cuál es mi salmo favorito, hermana. ¿Cuál es tu salmo favorito? Salmo 1, hermano. Si El usted 1. tiene la Biblia a mano, agarre y léase el Salmo 1. Yo creo que el mío, yo no estoy segura, pero creo que es el 64, creo. Ese es el de el guardián, ¿no? Mi Bueno, guardián, bueno, son muchos. en Son verdad. muchos, son muchos. Hermana Ángela, ¿qué son los salmos para que nuestro público y nosotros Sí. también pues nos edifiquemos un poco? Por favor. sí. Bueno, cuando hablamos de salmo, ¿verdad? Ujú. Eso se refiere a una palabra hebrea que significa mismor. La palabra salmo en hebreo se llama mismor. Entonces, esa raíz hebrea tiene una raíz, un verbo que se llama samar y significa cantar. Eso quiere decir que salmo significa canto. Ok. Pero es un canto que viene acompañado de un instrumento musical. Es por eso que en nuestras Biblias algunas veces en los títulos que tienen dice salmo para ser cantado o entonado con tal instrumento musical. Pero siempre, Eso quiere hermana, decir, siempre vamos a cantar los salmos. los salmos nacieron para ser cantados. Ay, son lindos. Es canto, al mismo tiempo es poesía, nacida de la vida, al mismo tiempo es un canto que se hace oración. ¿Quién los escribió, hermana? Bien, eso es una pregunta interesante y al mismo tiempo necesaria, porque si vemos en nuestras Biblias la traducción que tenemos, dicen Salmo de David, pero desde el hebreo se traduce Salmo para David o Sí. Salmo, un homenaje a David. Pero también nosotros tenemos salmos que son de Coré, o sea, significa dedicado a la familia de Coré. ¿Quién es Coré? Coré los hijos de Coré son familias de cantores que en el tiempo del antiguo Israel se dedicaban a la liturgia. Entonces, una cosa son los salmos y otra cosa son los títulos que tienen esos salmos. Por ejemplo, los salmos cuando fueron naciendo, ellos no nacen en el mismo orden que lo tenemos en la Biblia. Ok. Ellos nacen primero de comunidades campesinas, de la vida de la gente sencilla, como hoy en día, por ejemplo, las comunidades cantan su fe. Asimismo, en la época del antiguo Israel, la gente cantaba su fe. Y cuando se centraliza el culto en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, los levitas recopilan todas esas canciones de las comunidades y las llevan como si fueran libros de canto para cantar. Entonces nosotros, antes de tener los 150 salmos, tenemos una recopilación de varias canciones que fueron utilizadas con un matiz litúrgico en el templo de Jerusalén. Y eso ocurrió Entonces, en el templo entonces. En sí. el templo se dio esa recopilación. ¿Y por el qué yo trabajo le hablo de realizado. levita? Los levitas, para que las personas tengan una idea, es más o menos lo que nosotros conocemos como presidente de asamblea o como si fuera un diácono permanente. Entonces, ellos hacían todas las actividades litúrgicas. Entonces, estamos hablando de salmo y al mismo tiempo de actividad litúrgica.
Entonces, dentro del templo de Jerusalén también habían intelectuales orgánicos, porque una de las preguntas que yo me hacía estudiando los salmos, pero si estos salmos vienen de personas campesinas, de gente sencilla, ¿por qué tienen un matiz tan perfecto a nivel de literatura y de poesía? Pues nos damos cuenta que esas canciones después fueron retocadas, fueron perfiladas, entonces lo más importante de esto... ¿Fueron modificadas, hermana? No en su contenido, pero sí en la ortografía, para decirlo más sencillo, en rima, en composición. Quienes lo hicieron eran gente muy común, gente popular, pero cuando lo quisieron guardar para la tradición, llevarla, ¿no? Y luego aparecer, ¿no? En la Biblia, pues lo arreglaron más. Pues yo te voy a interrumpir acá. ¿Los salmos fueron o no inspirados por Dios? Los salmos son inspirados por Dios, pero esa inspiración de Dios también cuenta con la participación humana. Entonces Dios no te habla como un extraterrestre, te habla a través de la gente. Entonces nosotros tenemos en la Biblia primero el libro de la vida y después tenemos el libro de la Biblia. Entonces lo que tenemos aquí es una síntesis de la fe de la gente. Es como la voz del pueblo. La voz del pueblo que está ahí. Y los salmos tienen un matiz bien particular. Por ejemplo, usted tiene los profetas. Los profetas defienden el pueblo, buscan la dignidad de las personas. Así es. Son intermediarios. Pero eso es lo que podemos encontrar en los salmos. En los profetas, por ejemplo, estoy viendo un poquito la diferencia en la literatura profética y la literatura que se encuentra en el libro de los salmos. Por ejemplo, les decía que los salmos son intermediarios. Ellos son la voz de la comunidad. Pero en el libro de los salmos es el mismo pueblo que está hablando, son la misma gente que está hablando. Pero hermana Rosario, explíqueme cómo... Hermana Ángela, Rosario, pasa que me gusta... Rosario también. Sí. Hermana Ángela, explíqueme esa promesa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, vamos a entrar por ahí. Fíjese, usted ha tocado un tema muy interesante, que es el templo de Jerusalén. Para poder entender la dinámica de los salmos, hay que comprender el templo de Jerusalén. Ese que es tan mencionado en todos los salmos. Bueno, los salmos te habla, por ejemplo, mi refugio. Señor, tú eres mi refugio. Tú eres el único lugar donde encuentro seguridad, mi baluarte. Ahí tenemos también que está la teología del Antiguo Testamento. La teología del Antiguo Testamento concentra la presencia de Dios en el templo. En el templo está también esa presencia de Dios cuando el salmista dice, bajo tus alas canto con júbilo. Qué bello. Entonces una imagen de que Dios lo guarda. Entonces vemos, fíjese que hay, por ejemplo, el profeta Isaías nos hace una propuesta muy linda, como si fuera un reciclaje de lo que el templo se convirtió y lo que es la propuesta en sí del templo. Y nos presenta el templo como lugar de oración, lugar de instrucción y lugar también de acogida. Algo bien importante es que la comunidad que se encuentra, cuando nosotros, por ejemplo, es muy lindo ver en el libro de los Salmos la comunidad de los salmistas. Claro. Los salmos, la comunidad de los salmistas es una comunidad transparente. Es una comunidad de fe, es una comunidad agradecida, es una comunidad que ha tenido una intimidad con Dios. ¿Se sentía protegida? Es una intimidad con Dios muy grande. Claro, porque tú lo ves a través de cada uno de los salmos. Es una explosión de amor tan grande, lo que tú escuchas ahí, no solamente en el que alaba y en el que pide, sino también en el que grita misericordia. Porque el que grita misericordia de la forma como lo hacen los salmos es porque tiene una comunidad muy cercana con Dios. No, por ejemplo, usted comenzó hablando del Salmo 1, que es su salmo favorito. Pues ese es la puerta de entrada al libro de los salmos y es una puerta de entrada con olor a sabiduría. Dichoso el ser humano, dichoso el hombre, dichosa la mujer, que no escoge el camino de los injustos, sino que se place y que se regocija en la ley del Señor. ¿Es una promesa, hermana Ángela? Bueno, hay una promesa clara, evidentemente. ¿Por qué? Porque dice que el que escoge la ley del Señor, el que escoge
el camino de Dios será como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Y es bueno que también nosotros nos preguntemos dónde estamos plantados nosotros, de qué agua nos estamos alimentando. Amén. Tú sabes que en los salmos, al ser la voz del pueblo, la voz del corazón del profeta, menciona allí muchas profecías en forma de cántico que tú lo ves en los profetas, como en Isaías, como en Job, o sea, ellos están ahí presentes Claro. de alguna forma. El profeta Isaías utiliza mucho los cantos. De hecho, los salmos no están solo en el Salterio, los salmos están esparcidos en toda En la Biblia. Isaías, sí. El mismo Jesús dice, Dios mío, ¿por qué tú me abandonaste? Eso Es el Salmo 22. Sí. San Pablo utiliza mucho los salmos. Sí. Entonces vemos un legado de las comunidades cristianas, los santos padres de la iglesia nos han interpretado los salmos, nos han encaminado, el magisterio de la iglesia también. Es muy bonito un documento del magisterio que dice la voz que el ser humano dirige a Dios, o sea, los salmos, Bueno, la voz que el ser humano dirige a Dios también se convierte en palabra de Dios. Por eso es que tú ves que en la celebración eucarística el pueblo repite el salmo. Sí. ¿Por qué hay salmos que hablan de violencia? Es una pregunta bien interesante. Por ejemplo, si usted se encuentra con Mateo 25, habla bien clarito del juicio final. En la etapa de los salmos todavía no está clara el asunto de la resurrección y los salmistas se interesan en ver la justicia. Dice un Salmo 51, lo verán los justos y se rirán y dirán, míralo ahí, el que no puso su confianza en el Señor. Es el Salmo 23, el salmo que debemos cada día, hermano, nosotros la gente de Buen Pastor, alzar a los vientos. El Salmo 23 es un salmo solemne, majestuoso, es un salmo de confianza. Y completo. Completo, el punto más elevado del Salmo 23, no temas porque yo estoy contigo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le digamos, Dios mío, tú me cuidas, tú me proteges, tú luchas por mí. Exactamente, y no importa. No, pero yo lo que quiero que tú le digas a ese pueblo, es eso, hermana. Es lo que Todos los dominicanos sabemos lo que es el Valle de Tinieblas. El Valle de Tinieblas son las máximas situaciones de dificultades que nosotros tenemos, las máximas controversias, pero la gente de fe dice, aunque pase por esos valles tenebrosos, no temeré mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. O sea, la vara y el callado son las insignias del poder, un poder al servicio de la justicia, y no puedo dejar de decir que el Papa Francisco nos llama a todo a tener olor a oveja, o sea, a tener contacto con las personas, proximidad, cercanía, a ser pastores y pastoras con olor a oveja. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Por qué estudiar los salmos ya para finalizar? Porque los salmos son una escuela de oración. Amén. Y los salmos nos enseñan las palabras que necesitamos para hablar con Dios en cualquier momento de nuestra vida, en la alegría, en la dificultad, en el lamento, en la no pregunta. Amén. Todo ahí. Gracias. Gracias, hermana, por estar aquí. Gracias por hablarnos de este tema tan maravilloso. Su preparación es para tener 2 segmentos más con usted, pero usted va a regresar. Es hora de desempolvar la Biblia. Es hora de desempolvar la Biblia y es hora, hermanos, de leer otro salmo que no sea el 23. El 23 es un salmo completo y hermoso, pero hay muchos salmos de alabanza que dice que toda la creación alabe al Señor, que los cielos alaben al Señor, que los animales alaben al Señor. Así que vamos a alabar al Señor con alabanza, ¿verdad, Jacobito? Ese ministerio de Jacobito que alaba tanto al Señor con salmos, y la hermana Glenda también. Señores, sigan consiguiendo sus huellas que me matan. Chao. Lo que busca tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con Él